Padre bueno, Padre Santo, gracias, Señor, por su amor, su misericordia, por todo lo que usted ha hecho por nosotros. Le agradezco, Señor, por este instante, este espacio, Señor, que tenemos para poder revisar la historia de su iglesia, Señor, y también estos personajes tan importantes que son para el beneficio de su iglesia local. Le agradezco, Señor, por el personaje que estamos viendo, que es Charles Spurgeon, y que nos ayude, Señor, a indagar mucho más en la vida y obra de este personaje. Agradecemos y sabemos, Señor, de que es un hombre, simplemente un hombre. No lo veneramos, sino que simplemente aprendemos de él, tanto de sus aciertos como sus desaciertos. Le agradecemos todo esto en el nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Ya, mi hermano. La semana pasada vimos qué ocurrió, ¿cierto?, con Charles Spurgeon. Se bautizó bajo la línea teológica bautista reformada. Y sus padres, obviamente, que tuvieron alguna reacción que tal vez inesperada para muchos, pero en realidad ellos aceptaron y de forma muy respetuosa la decisión de su hijo Charles. Eso quedamos la semana pasada, ¿no? Vamos a darle hincapié inmediatamente a lo que vamos a ver el día de hoy. Spurgeon, hermanos, era evidente de que este hombre era un hombre no igual a otros. Era, en este caso, un hombre bastante especial, y de hecho es de los pocos personajes que yo he visto en la historia tal vez del cristianismo de que justamente él ha tenido una conversión instantánea. ¿Qué quiere decir esto? De que pasó tanto de su conversión en la justificación, en la regeneración y la evidencia inmediatamente de frutos de santificación. Algo increíble como Charles Spurgeon avanzó en pocos días, ¿cierto? Evidencias reales de su real conversión. Charles Spurgeon. Sus primeros pasos fueron marcados por avances espirituales, hermano, totalmente inusuales. No era común ver esto. Generalmente es prolongado. La conversión de varios de nosotros fue así, ¿cierto? Fue una etapa inicial y que tuvo procesos, pero que una necesidad de tiempo. Charles Spurgeon era inmediato. Inmediatamente pasó a tener frutos de conversión. Un rápido crecimiento y también como predicador, y un notable impacto en el ministerio. Luego de su conversión en 1850, Spurgeon se unió a la iglesia bautista de St. Andrews Street en Cambridge, en Inglaterra. Empezó a asistir a reuniones de oración, estudios bíblicos, como todas las iglesias bautistas reformadas lo hacen, y a predicar en pequeños pueblos alrededor, compartir el evangelio. Es lo único que comúnmente hacía, como parte y miembro de la iglesia. Ellos se reunía con cierto grupo que se llamaban los predicadores laicos, que eran simplemente hombres que no eran nombrados pastores, pero ellos sí predicaban el evangelio a su alrededor. A pesar de su juventud, mis hermanos, su predicación era tan bíblica, clara y apasionada que llamaba mucho, pero mucho la atención de este joven. Los primeros sermones, atención los jóvenes, a los 16 años, predicó su primer sermón formal en una casa de campo en Bethenham, cerca de Cambridge. Fue tan impactante este sermón, ¿cierto?, que la noticia de su capacidad para predicar se extendió, hermano, rápidamente en la iglesia bautista de la región. Hermano, esto es una realidad también. Estamos hablando de iglesias bautistas en general, tanto calvinistas como no calvinistas. En Inglaterra de ese entonces eran de 2.000 iglesias, aproximadamente, y 1.200 iglesias eran bautistas reformadas en Inglaterra. Un número tal vez inalcanzable en este tiempo, ¿no? Que hoy en día ser bautista reformado es prácticamente bastante aislado, pero en ese tiempo la realidad de Inglaterra es que tenían 1.200 o 1.000, para redondearlo, ¿cierto? 1.000 iglesias bautistas reformadas en el país. Entonces es bastante iglesias. Y obviamente la popularidad se conocían entre pastores, ¿cierto? Y era muy normal entre las visitas, ¿cierto?, de entre iglesias también. La noticia de su capacidad para predicar se extendió rápidamente. La iglesia bautista de Waterbridge, un pequeño pueblo justamente a 10 kilómetros de Cambridge,
se enteró de sus sermones y lo invitó a predicar. El pueblo era conocido por una dureza espiritual marcada por el alcoholismo. En ese tiempo, hermanos, bastante común, ¿cierto? Que la sociedad estaba marcada por el alcoholismo. El consumo de alcohol era bastante severo en ese tiempo, en la época de Spurgeon. Y la blasfemia, que simplemente era una falta de respeto hacia las cosas de Dios, ¿sí? Para que podamos calibrar ese concepto de blasfemia, ¿no? Obviamente que una blasfemia contra el Espíritu Santo, contra la obra del Señor, pero era más que nada una ignorancia que había en ese pueblo. Hermano, el pueblo era conocido por su dureza, y cuando Spurgeon predicó la primera vez, la iglesia quedó conmovida a tal punto que de su predicación, a causa justamente de la centralidad en el mensaje del Evangelio y la gracia de Dios. La predicación de Spurgeon, en su inicio, inicialmente, era marcada el Evangelio. Hermano, y este título es una realidad. Tal vez en ese tiempo, tal vez no, era simplemente un joven. Pero hoy en día, Spurgeon, si nosotros lo trasladamos a nuestra era, fue un pastor adolescente, en estricto rigor. Poco tiempo, la congregación de Waterbeach lo invitó a convertirse en su pastor, a pesar de tener solamente 17 años, hermanos. ¿Cómo lo ven? Impactante, ¿no? ¿Quién tiene 17? Ya, la TV. No. El Renato. ¿17 años, Renato? Amén, por cierto. Pero sí, adolescente pastor, ¿no? Spurgeon aceptó, y siempre humildemente, y eso es algo que vamos a ver en la vida de Spurgeon, que no era, hermano, como dice el pastor aquí te la traigo Peter, o como que aquí viene la eminencia. No, hermano, siempre un perfil bajo, y él hacía su trabajo en la iglesia local. Y obviamente que él sabía que era la providencia del Señor. Comenzó a predicar regularmente y a pastorear con dedicación, y la iglesia, hermanos, empezó a crecer. Empezó a crecer la iglesia, tanto en número como en la vida espiritual. Esto no solo impactó a la iglesia de Waterbeach, sino también al pueblo a su alrededor. Hermanos, las tabernas, es decir, donde se consumía alcohol, ¿cierto? Empezaron a vaciarse. Las personas dejaban malos hábitos y asistían regularmente a la iglesia porque había un predicador que llamaba al arrepentimiento, que era justamente Charles Spurgeon. Spurgeon no solo predicaba los domingos, sino visitaba a los miembros, discipulaba a jóvenes y regularmente evangelizaba. El ministerio de Spurgeon en Waterbeach fue como un ensayo general de lo que Dios haría más tarde a gran escala. Y esto, hermano, me hace meditar un poco en lo que hoy en día muchos de los círculos reformados buscan, sobre todo en el ámbito de Internet, ¿cierto? Ligada a lo que son las redes sociales. Yo creo que esto es una realidad que tenemos nosotros que permitir este espacio, ¿cierto? Como justamente para meditar en la vida de Spurgeon y cómo él fue avanzando y cómo él fue tomando notoriedad. Y recordemos, Spurgeon jamás fue a la vida pública con el fin de ser notorio. Él fue a la vida pública con simple hecho de servir en su iglesia local. Él servía en su iglesia local y la gente lo reconocía. Pero él lo que hacía era estar trabajando en su iglesia local, ¿sí? Él no iba a ninguna conferencia, él no iba y no buscaba ninguna lucirse, ¿cierto? Ni la luz ni la popularidad, sino que simplemente buscaba trabajar como pastor en una iglesia local, como el Señor lo llamó. Hoy en día los influencers, hermanos reformados, buscan un like, buscan reproducciones, ¿cierto? Una suscripción, en vez de servir en sus iglesias locales. Y es una realidad que nosotros lo hemos visto. Están interesados en los temas de la vanguardia teológica, pero no son miembros comprometidos que estén guardando la palabra del Señor. El Internet nos enseña, hermano, y esto es algo que tal vez podemos ver en la práctica, nos enseña a ojear, deslizar y sencillamente olvidar. Que eso no es un llamado en nuestro desarrollo. La Internet nos va a ayudar, pero ocupémoslos, tratemos de saber ocuparla. Spurgeon no buscó la fama ni tampoco la notoriedad. Él se dedicó simplemente a lo que el Señor lo llamó. Hoy se busca la notoriedad antes del llamado.
Si una persona quiere estudiar teología, inmediatamente, no sé por qué sucede eso, abro una cuenta de internet, un canal de YouTube, antes incluso de ni siquiera estudiar y prepararse. Y eso es algo que, una realidad que hoy en día se ve, sobre todo en los círculos reformados, ¿cierto? Y académicos. Bueno, volvamos a Spurgeon. Sus primeros sermones, hermanos, vamos a citar literalmente. Dice: llevaba mis notas en el bolsillo, pero el Señor me ayudó a hablar sin ellas. Hablé sobre a ti te conviene venir a mí. Esto fue el primer sermón en Hechos capítulo 10, versículo 33. Y dijo Spurgeon: creo que dije todo lo que sabía y un poco más. Ese fue el primer sermón formal en 1850, a la edad de 16 años de edad, Spurgeon. Otro sermón, cito: la sangre de Jesús no compró un intento de salvación, ni una posibilidad de redención. Compró la salvación real, completa, eterna. No ofreció un plan, consumó la victoria, o consumó una victoria. También fue un extracto de un sermón cuando también fue pastor en Butter Beach. Otro: no soy más que un muchacho con una gran Biblia en las manos, pero el Espíritu de Dios me ayuda. Aún un muchacho puede ser una trompeta para llamar a los hombres al arrepentimiento. Otro: nunca habíamos oído predicar así. El joven señor Spurgeon hablaba como si conociera al Señor personalmente, y su Señor temblaba cuando hablaba del infierno, pero aún más cuando hablaba del amor de Cristo. Esto fue como una especie de testimonio del miembro de la iglesia de Butterbridge, ¿cierto? Había bastantes comentarios alrededor de los primeros pasos que tuvo Spurgeon, pero los miembros estaban anonadados con el talento que tenía, que tenía y que dejó, ¿cierto? Dejó en evidencia en la historia el pastor Charles Spurgeon. Hay un libro, hermano, que encontré por internet que se llama The New Park Street Pulpit, que es, en este caso, una fotografía justamente de Spurgeon en el púlpito, y lo que, sobre todo con los primeros pasos, los primeros sermones, las primeras fotografías que sacaron incluso del lugar donde a él llegó, ¿cierto? Recordemos que Spurgeon era parte de la iglesia, su primera iglesia fue Waterbridge, pero por su popularidad empezó a tener notoriedad en toda Inglaterra, y la iglesia New Park Street Chapel lo llamó a ser parte y lo invitó primeramente, ¿cierto? El anzuelo, ¿cierto?, fue llamarlo a predicar, invitarlo a predicar. Esta iglesia era una de las más antiguas y reconocidas de las iglesias bautistas particulares de Londres, con una rica herencia teológica. Recordemos, hermanos, que Horsesdown pasó a ser posteriormente la New Park Street Chapel, y que posteriormente se transformó en el Tabernáculo Metropolitano. Es decir, que es la misma iglesia, con la misma herencia teológica, pero tuvo que emigrar de edificios porque se hacía chicas la iglesia. Y esta iglesia es donde viene Benjamin Keach, John Gill y John Ribbon, ¿sí? Entonces ya tenemos conocimiento de la conexión histórica que tiene con esta iglesia, esta New Park Street Chapel. La conexión con Spurgeon fue un momento crítico que vivía esta iglesia, hermano. La iglesia no vivía momentos de quietud, vivía momentos bastante difíciles, ¿cierto? Y que era una dura realidad. A mediados del siglo XIX, esta iglesia, la New Park Street Chapel, estaba en un declive espiritual y sobre todo numérico. El auge del racionalismo, recordemos que estamos, hermanos, en medio de esta realidad donde el secularismo, retrocediendo un poco lo que hemos visto en el protestantismo, el secularismo moderno estaba al auge, el liberalismo teológico estaba en su apogeo, estaba en su mejor momento. Ahí es cuando los que no eran liberales o parte del liberalismo teológico se les llamaba fundamentalistas, ¿cierto? En ese tiempo estaba Spurgeon
llegando, ¿cierto?, a la fama, a la notoriedad en Inglaterra. Y las iglesias estaban siendo afectadas directamente a causa de este mismo, del secularismo. Entonces, el racionalismo, el secularismo, había debilitado a muchas iglesias en Inglaterra, bautistas reformadas. El liberalismo teológico estaba en estas décadas en su mayor apogeo, y el púlpito de la New Park Street Chapel había sido ocupado por varios pastores, pero con muy poco impacto, a pesar de la herencia que tenían. Estamos hablando de Benjamin Keach, ¿cierto?, coautor de la Confesión de Fe Bautista en 1689. Estamos hablando de John Gill, uno de los grandes maestros, que ya lo vimos también, teólogo de la última o la ortodoxa tardía. ¿Se dan cuenta? La herencia que tenía y la importancia que tenía en este caso la New Park Street Chapel es bastante, pero bastante importante. La capilla, ¿cierto?, con capacidad para más de 1.200 personas, tenía solo unas 200 asistentes regulares. Imagínense, hermano, prácticamente el 20% de la capacidad completa de la iglesia asistía regularmente. Entonces, efectivamente se estancó la New Park Street Chapel en ese tiempo. Entonces necesitaban, en este caso, lavarse la cara, ¿cierto?, hacer reavivar, ¿cierto?, y sentarse a conversar respecto a lo que estaba ocurriendo. Y ahí es justamente cuando llegó Charles Spurgeon. Necesitaban urgentemente un pastor que trajera renovación espiritual, predicación viva y que pudiera revitalizar la congregación. Lo que ellos necesitaban, hermanos, simplemente era el Evangelio. Bueno, supieron que había un predicador. El presidente del comité de la New Park Street Chapel, el presidente del comité de esta iglesia de Londres, conocía el área de Cambridge y recibió recomendaciones sobre un joven predicador brillante, aunque muy poco conocido. Algunos miembros de este comité, que se formó, ¿cierto?, con este propósito, leyeron panfletos y escucharon grabaciones manuscritas. Cuando hablo de esto, no había una grabación, no había radio, pero sí las manuscritas eran que lo escribían, ¿cierto?, y eso era publicado en el diario. Era bastante era prácticamente como el YouTube de ese entonces, ¿no? Predicaciones que se compartían, pero en papel. ¿Y qué sucedió? De que estos sermones fueron distribuidos por los predicadores locales, y aunque había, hermano, escepticismo, había una especie de cuidado, ¿cierto?, por la edad que tenía este joven, 19 años, cuando se enteraron de la existencia de Charles Spurgeon, decidieron invitarlo como predicador suplente un domingo en el mes de diciembre del año 1853. En el 54, después de un año, tras escuchar varias de sus predicaciones, la iglesia votó, hermanos, de forma unánime. Cuando hablamos de esto, unánime, es decir, que todos votaron que sí. Votaron, ¿cierto?, para llamarlo como pastor titular, después de un año de evaluación, hermanos. Spurgeon dice: fui al sur de Londres, desde Cambridge, ¿cierto?, por un domingo, y me quedé 40 años, dice él, dentro de la experiencia, ¿cierto?, que comparte él en sus historias y autobiografías y biografías. El primer sermón dijo, cuando llegó él a la New Park Street Chapel, se encontró de que era un hombre común y corriente, hermano, joven, ¿cierto? Y muchos de los miembros decían entre ellos: ¿y este es el pastor que nosotros trajimos para acá a la iglesia? Y Spurgeon escuchó, pero no se quebrantó, hermano. Era un hombre, hermano, duro, yo creo, ¿cierto? Bien fuerte de carácter, que recibía todos los dardos, ¿cierto? Y a él no le pasaba absolutamente nada. Y él no tuvo ningún problema perfecto, ya va a estar en el púlpito, ¿no? Y cuando estuvo en el púlpito dijo: ¿puede un hombre hablar a su mejor amigo sin conmoverse? ¿Puede un pecador hablar de su Salvador sin lágrimas en los ojos? Jesucristo es precioso para mí, y mi único deseo es que lo sea también para usted. Eso fue, hermano, un quebranto como una
especie de lanza, ¿cierto?, al corazón de la iglesia, la New Park Street Chapel, donde la cosa inmediatamente fue un golpe para ellos como miembros, ¿cierto?, como iglesia, y ahí es donde fue el punto de quiebre de ahí en adelante, y por eso fue recibido. Hermano, era un hombre inteligente, un hombre capaz, pero era, de verdad, que era un hombre lleno del Señor, con talento directamente del Señor. Un hombre justamente que se necesitaba en esa época. Primera de Pedro 2:7. Para vosotros, pues, lo que creéis, Él es precioso. ¿Puede un hombre hablar a su mejor amigo sin conmoverse? ¿Puede un pecador hablar de su Salvador sin lágrimas en los ojos? Jesucristo es precioso para mí y mi único deseo es lo que sea también para ustedes. Habló de la belleza de Cristo, de la centralidad de la fe, el gozo de la salvación y usó un lenguaje claro, cálido, bíblico, pero no académico, ni adornado, ¿cierto?, con palabras, ¿cierto?, un poco más rebuscadas. El mensaje de Spurgeon era simple y directo. Su mensaje fue evangelístico y pastoral. No meramente doctrinal, pero estaba lleno de la profundidad teológica reformada. ¿Se dan cuenta? Entonces, Spurgeon, efectivamente, mis hermanos, era un hombre que iba a marcar una época. ¿Cuál fue la reacción de la congregación al terminar el sermón? Hubo un silencio de eso incómodo, hermano. Posteriormente, después del sermón, luego muchos estaban conmovidos hasta las lágrimas. Este joven ha sido enviado por Dios para nosotros, dijo uno de los diáconos en la New Park Street Chapel, de la iglesia local. Dijo que este joven justamente fue enviado por el Señor. Lo invitaron a predicar el siguiente domingo y luego por varias semanas más, ¿cierto? Spurgeon dijo que fue como si el Espíritu de Dios hubiera abierto el corazón de Londres a la verdad en una sola mañana. Hermano, era un momento increíble lo que se estaba viviendo en ese entonces, donde las doctrinas justamente nuevamente reformadas estaban siendo avivadas, ¿cierto?, por el Espíritu Santo. Personas venían de distintos barrios solo para escucharlo predicar. Y muy pronto la iglesia tuvo que alquilar espacios más grandes hasta llegar a construir el famoso tabernáculo metropolitano. Mis hermanos, fue una época gloriosa, una época donde efectivamente hubo un mover del Espíritu Santo. De hecho, la parte más académica, histórica, se le dice en la época de Spurgeon el tercer gran despertar. No solamente estaba centrado en Inglaterra, sino que en varios lugares, ¿cierto?, del globo estaban ocurriendo situaciones también como estas. El Evangelio estaba volviendo a ser predicado y Spurgeon estaba participando en ello. No era un hombre normal, no era un hombre común, era un hombre efectivamente que llamaba la atención de que algo tenía distinto, ¿cierto? Y que efectivamente, como siempre he dicho, el Señor pone los hombres necesarios en los momentos y lugares que se necesitan, ¿cierto? Cuando hay momentos de paz no se necesitan a los grandes soldados, pero cuando hay momentos de guerra, ahí efectivamente están los hombres que se necesitan, que son efectivamente para las batallas, ¿sí? Esto es lo que le traje el día de hoy. Vamos a seguir profundizando la semana pasada. Mis hermanos, los dejo si tienen alguna duda, consulte, pregunta.